Bendiciones, mis queridos llamados hermanos. Hoy en día hay muchos cristianos que, que aún no siguen sin conocer al Espíritu Santo. En este tiempo ahora es más importante ser llenos del Espíritu. Miren, mis amados, en Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y en ella la cubrían las tinieblas. Después dijo Dios que hágase la luz, y apartó la luz las tinieblas. Eso quiere decir que puso un orden en la luz. Mis amados, la importancia del orden es muy grande en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque cuando uno no está en orden y cuando uno no está, ahora sí que lleno, las tinieblas lo van a llenar y lo van a desordenar todavía aún más. Cuando Jesús contó aquella parábola del hombre que salía de él un espíritu inmundo, y que el espíritu inmundo iba al desierto, y que después de no encontrar un lugar donde reposar, regresaba al mismo lugar de donde salió, y regresaba a un lugar limpio y ordenado, pero vacío. Y decía que como estaba vacío, fue y llevó y trajo otros 7 espíritus peores que él, y que la condición de aquel hombre fue peor de la que era antes. Eso también nos da a pensar de que uno recibe a Cristo en el corazón, porque dice que la luz era el verbo, y el verbo era la luz que vino al mundo, ¿verdad? Es la luz que vino y puso un orden en el mundo. La luz de Cristo fue la que puso el orden. Eso quiere decir que cuando llega Cristo a tu vida y tú lo recibes en el corazón, Él empieza a darte su luz, te da la luz y hace evidenciar las cosas que no están bien dentro de ti, para que allí tú vayas pidiéndole al Espíritu Santo que te llene, y mientras el Espíritu Santo te va llenando, Él, el mismo Espíritu Santo, va ordenando las cosas dentro de ti. Pero si tú nada más recibes a Cristo, pero no te llenas del Espíritu Santo, eso va a causar que suceda lo mismo que pasó con aquel hombre, que el espíritu que salió de él regresó con otros 7 peores. Entonces hay muchos cristianos que no buscan la llenura del Espíritu. Eso se puede ver a veces cuando uno va a la iglesia. Un ejemplo, cuando está la adoración. La adoración es para cantar a Dios, pero no solamente cantarle canciones. No es nada más cantarle cualquier canción y ya. No, la adoración va más allá de cantar. Va más allá de simplemente tratar de rimar las palabras que uno dice. Es adorar a Dios. Es simplemente declararle el amor que tú le tienes a Dios a través de tus palabras. Pero hay muchos cristianos que no quieren adorar a Dios por sus sentimientos, que porque están tristes, que porque está enojado, porque está cansado, porque está desilusionado. Entonces, por sus emociones y por sus sentimientos que están ahora sí desordenados, no pueden alzar su voz para cantarle a Dios. Y ahí es, si tú te pasa eso, ahí es donde tú tienes que ver que empieza a haber un desorden en tu vida, que estás descuidando la llenura del Espíritu. ¿Por qué digo esto? ¿En qué me baso? Dios dijo, abre tu boca y yo la llenaré. Entonces, muchos cristianos que están en la adoración hacia Dios, que no pueden cantar a Dios, es por eso, porque no abren su boca. Si no abres tu boca, no puedes recibir la llenura en tu boca, la palabra de Dios, de la alabanza. Entonces, cuando tú estés, sí, todos pasamos por situaciones difíciles, nos cansamos, nos entristecemos,
pero ni los sentimientos, ni las emociones, ni el estado económico, ni nada, o sea, nada debe de afectar la adoración que tú le debes a Dios. Nada. Es como, supongamos, un hombre está casado con su esposa y el hombre ama a su mujer, pero porque está cansado, porque le pasó algo malo en su trabajo, no va a llegar a su casa a desquitarse con su esposa. No le va a llegar ni a gritar, ni a insultar, ni mucho menos a pegar, ¿verdad que no? No, ¿por qué? Porque la esposa, ella no es culpable de lo malo que le pasó en el trabajo, ni nada. O sea, ella no es la culpable. El hombre tiene que dejar sus problemas en su trabajo, llegar a su casa y amar a su esposa. Eso es lo que debemos hacer los cristianos. Dijo el Señor, dijo David, tú, Señor, eres mi gozo. Aquí en otra, Señor, mis emociones son mi gozo. Mis sentimientos son mi gozo. Mi estado de ánimo es mi gozo. Y por eso puedo cantarte. No. Él dijo, Señor, tú eres mi gozo. Y por eso yo te cantaré alabanzas. Entonces, si tú estás en un estado de ánimo malo, entonces tienes que buscar la llenura del Espíritu para que Él ordene tus sentimientos y emociones. Y de esa manera puedas alabar a Dios. Puedas honrar a Dios. ¿Por qué? Porque Él se lo merece. Porque Él no tiene la culpa si te va mal, si te va bien, o porque si tú no controlas tus sentimientos, ¿va? Pero bueno, eso ya como culpabilizar, eso ya como buscar culpables. Y este asunto y este video no es para eso, no es para sentir mal a nadie, sino más bien animar, es lo que busco yo. Discúlpenme si se han sentido así, pero mi deseo es darnos a entender, porque el deseo del Espíritu es también darme a entender a mí, que lo más importante es la llenura del Espíritu. Miren, porque sin ella no podemos hacer absolutamente nada. En Hechos, capítulo 1, versículo 4, el Señor, o 2, el Señor le dice a los discípulos, no salgan de Jerusalén, no salgan de Jerusalén, esperen que reciban aquella bendición y promesa que el Padre les dio, que el mismo Juan el Bautista les dijo, yo bautizo en agua, pero otro llegará y los bautizará en el Espíritu Santo, dando a entender que que mismo Jesús dijo, ustedes no pueden hacer nada, no se atrevan a hacer nada sin haber sido antes llenos del Espíritu. Entonces, ¿pero por qué? Porque recibiréis poder, porque obtendrán la promesa del Padre. También dice más adelante que todos los que estaban en el Pentecostés, unánimes en oración, recibieron el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les dio a cada uno el hablar en lenguas. Entonces el Espíritu Santo es tan importante porque Él te da los dones para poder trabajar, para poder adorar. O sea, todo lo que el Espíritu Santo va a hacer es darte y capacitarte aquellas cosas que tú necesitas para ser lleno del Espíritu, llenos de dones, llenos de gozo, llenos de justicia, llenos de amor, llenos de bondad. Entonces, para concluir, si tú no eres lleno del Espíritu Santo, siendo cristiano, no vas a recibir muchas cosas de parte de Dios en el sentido espiritual, porque hay gente que se llena de conocimiento, de letra, que va a las universidades teólogas, que va con los mejores maestros, a la mejor religión. Por eso es que se crearon las religiones, porque personas que no fueron llenos del Espíritu Santo entendieron a la manera humana y trastornaron la palabra de Dios y confundieron a muchos.
Por eso es que existen tantas denominaciones que se hacen llamar cristianas. Por lo mismo, porque no entienden la letra. Porque el Espíritu Santo da la revelación. El hombre nada más te da la letra, pero el Espíritu Santo te dice verdaderamente lo que dice el Padre. Porque Él te da a conocer la sabiduría y el conocimiento de la voluntad del Padre para tu vida. Hay mucha gente que dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es que no sé cuál es la voluntad de Dios. Pues claro que no la conoce porque conoce una religión, mas no conoce al Espíritu Santo. No seamos religiosos, porque los religiosos en entonces, del tiempo de Cristo, eran llenos de adulterio, llenos de fornicación, llenos de huesos muertos, llenos de hipocresía, llenos de falsedad, de engaño, de mentiras. El Señor Jesucristo lo dijo tantas veces, que eran llenos de tanta inmundicia, de maldad. Y en Romanos también dice que son llenos, los hombres que no reciben al Espíritu son llenos de avaricia, de homicidios, de pleitos, de chismes y de otras cosas malas. Entonces, hay que buscar la llenura del Espíritu. ¿Y cómo se hace? Simplemente abriéndote al Espíritu, diciéndole al Espíritu, lléname. Por eso dice, abre tu boca y yo la llenaré. También dice el Señor, abre tus manos al pobre y yo las llenaré. Abre tu corazón y yo entraré a Él y mi Padre entrará en ti y cenaremos con Él y Él con nosotros, lo dice también en Apocalipsis. Simplemente es abrirte al Espíritu. Abrirte al Espíritu, decirle, Señor Espíritu Santo, te recibo. Y verás que en tu vida cristiana, no religiosa, sino una vida que trata de ser como Cristo, te va a ser mejor y más delicioso y placentero. Porque ya no vas a creer en una religión, vas a creer en lo que es una persona verdadera, real, en el Dios vivo. Con esta me despido. Seamos llenos del Espíritu Santo. Abrámonos a Él y Él nos llenará. Que el Señor te guarde y te protege y te bendiga. Que de ti tenga misericordia. Alce su rostro sobre ti y te dé paz. Muchas bendiciones.